Rodrigo Parra. Él es analista de datos, él es ingeniero electrónico y analista de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y con Rodrigo vamos a ir monitoreando cómo van las regiones en términos de contagio de COVID para ir más o menos imaginándonos dónde podrían abrirse las escuelas. Rodrigo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Patricia. Gracias. Bueno, hemos estado un poco como dispersos o de pronto sí ocupados por temas como, primero el vacunagate, segundo toda esta información falsa en realidad de que las vacunas no funcionaban y no estamos creo que muy conscientes de que la situación sigue bastante compleja. Hemos hablado con los médicos intensivistas y nos dicen que en Lima no hay cama, seguimos con la crisis del oxígeno a pesar de que ya se empezaron a hacer esfuerzos para evitarla. Y la pregunta, Rodrigo, es ¿cómo va el mapa de la COVID en nuestro país? Es decir, ¿dónde las cosas están empezando a mejorar? ¿Dónde se podría empezar a abrir colegios, por ejemplo? ¿O es muy prematuro? Bueno, primero, en un panorama general, todavía seguimos en valores muy altos en la mayoría de indicadores. Sí hay una relativa mejoría o desaceleramiento en índices como positividad, ocupación de camas de hospitalización, porque las de UCI, como decías, están todavía saturadas. Hay una ligera reducción de fallecidos confirmados por el MINSA y también una ligera reducción de fallecidos por toda causa que nos los dice SINADEF. Uh-huh. Y ya si analizamos por regiones, yendo a tu pregunta, son todavía pocas las regiones que se encuentran en niveles bajos si lo medimos por exceso de defunciones. Uh-huh. O sea, tomando en cuenta SINADEF y no la base de muertos por COVID, que no parece darnos una data muy confiable, ¿no? Correcto, sí, uh-huh. Porque si hablamos de casos confirmados por MINSA, no es una variable que podamos medir a todos por igual porque no se realiza la misma cantidad de pruebas, ni el mismo tipo de pruebas. Entonces, como no conocemos este valor o cantidad de pruebas, no podemos saber cómo va en sí la positividad puntualmente en cada región o provincia. Uh-huh. Lo medimos entonces por exceso de defunciones. Y sobre este punto, pues, son Moquegua, Ucayali, San Martín y Lambayeque, entre otras muy pocas, que se encuentran en niveles relativamente bajos de exceso de defunciones. Uh-huh. Prácticamente todas las demás o están ya en un descenso, pero aún en niveles altos, o se han estabilizado en niveles altos. Todavía es un contexto, una categoría de alerta alta o extrema, ¿no? Para esas regiones. Uh-huh. Ahora, quería preguntarte si hay la focalización necesaria, porque, por ejemplo, si hablamos de Ucayali o hablamos de Lambayeque, estamos hablando de regiones grandes, que cada que tienen sus provincias, cada provincia tiene su distrito, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, para abrir colegios necesitamos una data más fina, ¿no? Porque no se puede tomar pues una decisión para Lambayeque si de pronto en una zona todavía el contagio es muy alto y en otra zona el contagio es muy bajo. ¿Se está trabajando con ese nivel de finura de datos? Sí hay acceso para exceso de funciones a nivel distrital. Uh-huh. Para Lima no aplica mucho, por ejemplo, porque hay demasiados movimientos entre distritos, pero para provincias sí podría ser un escenario. Uh-huh. En cuanto a camas de ocupación, tanto de hospitalización o de UCI, también hay esta información focalizada por provincias, así que también se podría trabajar en base a este indicador. Y en cuanto a casos positivos, como te decía, pues al no tener la historia completa, por así decirlo, de conocer la cantidad de pruebas realizadas y no solamente los casos que nos lleven a determinar la positividad, pues no podríamos irnos por ese lado, ¿no? Lo manejaríamos por ocupación de camas y exceso de funciones. Sí hay el nivel de precisión para saberlo. ¿Por qué todavía no podemos contar con un mapeo de pruebas, Rodrigo, que sea lo suficientemente eficiente? ¿Qué es lo que sabemos ha dado resultado en todas partes del mundo para poder cercar el virus? En realidad es un poco tétrico que tomemos decisiones sobre la base de dónde hay más muertos, ¿no? Y no sobre la base de dónde están los contagios, porque sí, claro, uno tiene claro por dónde están los contagios, ahí puede atacar con más firmeza antes que la gente se muera. Pero si ya tomamos decisiones sobre la base de los muertos, es como tomar decisiones sobre lo que ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí, muy cierto lo que dices. Definitivamente la cantidad de pruebas que realizamos a nivel nacional incluso se ha duplicado. De las casi 20.000 pruebas que se hacían durante la primera ola, son casi 50.000 las que se realizan diariamente en todo el país. Lo que falta tal vez es una base de datos que nos permita conocer cuántas de las pruebas realizadas son negativas, ¿no? Uh-huh. Porque solamente tenemos una base de datos que nos dice los positivos, pero no sabemos cuánta es la positividad, solamente la sabemos de las infografías o PDFs que, digamos, ralentiza un poco el nivel de análisis. Y, por ejemplo, una persona que se realiza en este momento un análisis en un laboratorio privado, ¿entra en la data?
Si sale negativo, Sí, por ejemplo, sí entra en la data. sí, correcto. Sí, tanto pruebas antígenas como las moleculares entran en la data. De acuerdo. Entonces, podemos, dame una pausa, Rodrigo, porque quiero cerrar esta idea de cómo escogemos dónde empiezan las clases y dónde no, que es lo que los padres están preguntándose en este momento. Vamos a una pausa y volvemos para hablar más de este asunto. Alguien le puso ruedas a tu vida. Le dio paso ligero a tus días. En la cancha. Rodrigo Parra está con nosotros, es ingeniero electrónico y analista de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y le estamos preguntando cómo va el mapa del COVID en el Perú, de la COVID en el Perú, para que nos ayude a entender cómo se pueden tomar decisiones, como por ejemplo la apertura de colegios con respecto a los datos o los números que tiene el gobierno. Nos ha indicado que hay algunas regiones donde efectivamente está bajando el nivel de contagio y el nivel de fallecimientos. Sin embargo, todavía estamos en una situación difícil. La pregunta era si se tenía data hasta el nivel más focalizado para poder decir en este colegio sí se abre, en este colegio no se abre. Rodrigo, para un trabajo como este, que es tan de hormiga, ¿no es cierto? Porque son muchísimos colegios en el Perú. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Ir por zonas, ir por barrios, ir por distritos, evaluar la calidad de la infraestructura del colegio? Sé que la pregunta es compleja, pero me imagino que los datos sirven para tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Podemos llegar hasta nivel de provincias y hasta distritos, ¿no? En el caso de distritos es un poco más complicado porque, como te decía, si ya vamos muy a lo específico, definitivamente hay que reconocer que hay movimientos entre distritos que no podemos cercar de alguna forma, poner alguna medida que nos permita atacar la transmisión del contagio en sí. De que se cuenta con la información, sí se cuenta. ¿Cuáles eran los indicadores hasta la administración de la exministra Macetti? Estos eran exceso de funciones, ocupación de camas UCI, la incidencia de casos por provincias o por regiones, ¿no? Entonces, este nivel de datos sí existe con un nivel de precisión de hasta provincias e incluso distritos, ¿no? Entonces, en base a estos son los indicadores, al menos de salud, con los que maneja el Consejo de Ministros para poder o aperturar o volver a poner restricciones en estas localidades. Ahora, es un análisis mucho más complejo que decir, no sé, los domingos sí se sale a la calle o los domingos no se sale a la calle, ¿no es cierto? Es mucho más fino el nivel de detalle que uno tiene que considerar, ¿no? Bueno, en base en cuanto a las medidas, definitivamente hay que ir probando, como ya bien dicen, como dijo el presidente del Consejo de Ministros, flexibilizando las medidas y ver qué cosa funciona y qué cosa no. No se trata de aplicar algo que ya hemos visto en el pasado que no ha funcionado, sino ver qué herramientas o qué medidas sí están funcionando. Definitivamente las medidas horarias es algo que sí se han visto en otros países. Restricciones por día en general, como los domingos, sí entiendo que hay ciertos cuestionamientos de todas partes, pero es ver qué está funcionando. Y en los colegios que no vayan todos los chicos al mismo tiempo, que no se saturen las clases. En Europa los chicos están empezando las clases al aire libre, salen del colegio y es mejor que estudien en el patio, curiosamente, a que estudien dentro del aula. En fin, a ponerse creativos sobre la base de la data que tiene el gobierno. Gracias, Rodrigo. La verdad, sumamente interesante. Vamos a ir viendo qué decisiones toma el gobierno para ver si se condicen con los datos que se tienen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Alicia. Rodrigo Parra con nosotros explicándonos sobre los datos de la COVID y cómo